Tenemos al doctor Fidel Tubino, a la doctora Cecilia Monteagudo, a los doctores Gavina Córdoba y Luis Mujica. Empezaré primero leyendo las biografías, las referencias, y después pasaremos a las ponencias. A ver, el doctor Fidel Tubino se graduó en el doctorado en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y coordinador de la Red Internacional de Estudios Interculturales, RIDEI. Ha trabajado 8 años en la Amazonía peruana y en programas de educación bilingüe intercultural. Ha sido decano de la Facultad de Estudios Generales, Letras y es director del posgrado de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de especialización son la ética y la hermenéutica intercultural. Es autor y coeditor de los libros Interculturalidad, un desafío, 1992, Debates de la ética contemporánea, 2006, Genetian, el juego de las identidades en tiempos de lluvia, 2007, y es autor de los libros Hermenéutica en diálogo, ensayo sobre alteridad, lengua e interculturalidad, el año 2009, e Interculturalidad crítica como política de reconocimiento, 2020, así como autor de numerosos artículos publicados en revistas especializadas de España, México, Bolivia, Chile y Perú sobre la ciudadanía y diversidad cultural. Cecilia Monteagudo es doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora principal del Departamento de Humanidades. Actualmente es directora de la carrera de Filosofía de la misma universidad. Sus áreas de investigación son hermenéutica alemana, recepción de la hermenéutica alemana en el Perú, epistemología de las ciencias humanas y filosofía de la cultura. Entre sus últimas publicaciones se cuenta Arguedas y la hermenéutica filosófica en torno a la recuperación del arte en Indigenismo Global, 50 años de la muerte de José María Arguedas, en la revista Crítica Literaria Latinoamericana, página 141-153, año 2021. Medellín y la filosofía en el Perú, compartiendo el mismo clima intelectual en 50 años de Medellín, intercambio cultural alemán latinoamericano, Bogotá y Cala 2020, sobre trazos, diálogo y pertenencias en crítica hermenéutica y subjetividad, Juan José Abud Jasso y otros compiladores, México, editorial Ítaca, UNAM, página 103-116 del año 2019. A continuación tenemos a Gavina Córdoba, es educadora quechua y tiene estudios en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesora en la Universidad Nacional José María Arguedas, miembro del Grupo de Investigación de Conocimiento Andino, JICA, y UNAIPACHA, de la Universidad Nacional José María Arguedas. Es miembro de la Red Internacional de Estudios Interculturales, RIDEI, y del Grupo de Investigación Mente y Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha recibido la distinción Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura el año 2013. Ha publicado Kaina Kunan Pakarin, una introducción práctica al quechua chanca, año 2008. Decir y callar, lenguaje, equidad y poder en la Universidad Peruana, año 2010. Manual para el empleo del quechua en las comisarías, año 2013. Y Quishuas y Miraiku, batallas por el quechua, año 2014. Finalmente, no tenemos a Luis Mujica Bermúdez, es doctor en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesor en la Universidad Nacional José María Arguedas, coordinador del Grupo de Investigación de Conocimientos Andinos, JICA, y UNAIPACHA, de la Universidad Nacional José María Arguedas. Es investigador asociado de INTE, Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro de la Red Internacional de Estudios Interculturales, RIDEI,
y del Grupo de Investigación Mente y Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre otros textos ha publicado Pachamama Causán, Hacia una ecología andina, año 2017. Ukunchik, La naturaleza del cuerpo y la salud en el mundo andino, año 2019. Manchacuy Pacha, Una mirada desde los Andes, año 2021. Empezaremos el programa con la disertación del doctor Fidel Tubino por 20 minutos. Por favor, doctor, escuchamos sus palabras. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de empezar, resaltar la importancia de este evento, ¿no? Creo que es primera vez que en nuestro país se hace un trabajo de esta naturaleza, es decir, trabajar las epistemologías andinas y amazónicas. Y subrayo amazónica, porque la amazónica generalmente se tiene una idea del Perú, que es un país andino, pero la mayor parte de nuestro territorio es amazónico, ¿no? Eso es bien importante, haber logrado esa integración dentro de un libro, y sobre todo el abordaje epistemológico interdisciplinario, ¿no? Yo felicito en ese sentido la iniciativa del profesor Pablo Quintanilla, que es el que ha empujado este trabajo desde sus comienzos, ¿no? Y nuestros invitados, cuyos nombres no alcanzo a pronunciar, ¿no? Pero que hay un representante de ellos. Bienvenidos, aquí estamos para trabajar juntos. Muchas gracias. Voy a empezar. Bueno, antes advertir que lo que voy a leer ahora es resultado de yo he tratado de actualizar, he vuelto a releer una contribución mía que está acá en este libro, y he tratado sobre todo de ir hacia las ideas principales, así que no les extrañe si acabo antes, y así mi colega puede, pero quiero ir a lo central, ¿no? Espero, ¿no?, que lo logre. Bueno, voy a empezar. Se titula el texto La diversidad cultural en su laberinto, ¿ya? Los shipibos de la Amazonía, ¿no?, según ellos mismos, dicen que estamos en un tiempo de Genetian, así lo llaman, Genetian, en shipibo. Es decir, Genetian es el tiempo de lluvia. Normalmente enero y febrero llueve mucho en la Amazonía, ¿no? Por eso digo que es la palabra que usan habitualmente para referirse a los tiempos de lluvia. En esa época, dicen, la corriente del río se torna más lenta por la lluvia, se puede navegar en muchas direcciones, pero la lluvia incesante impide ver con claridad. Hay muy poca visión, es decir, es muy fácil extraviarse, aventurarse en caminos sin retorno, como en un laberinto, digo yo, ¿no? He cogido la metáfora del Genetian y la imagen del laberinto porque reunidas ambas creo que ilustran y muy bien los avatares en los que nos encontramos, atascados, atrapados, es decir, la convivencia humana en nuestro país. Está enferma, y todos lo sabemos. ¿Qué nos ha llevado a esta encrucijada? Esa es mi pregunta. ¿Qué nos impide salir del laberinto en el que nos encontramos como atrapados? ¿Por qué lo que nos separa es más fuerte que lo que nos une? Son preguntas que yo me estoy haciendo. Estas interrogantes me llevaron a explorar diversas interpretaciones de la categoría de trauma, así como la legitimidad de su aplicación a la manera
cómo en las sociedades el recuerdo del pasado actúa en el presente. No el pasado, sino el recuerdo del pasado. El concepto de trauma tiene su origen en la medicina. Trauma y traumatismo son términos utilizados ya antiguamente en medicina y en cirugía. Tan es así que viene del griego esta palabra. Designa una herida que produce una fractura, ¿no? Cuando se rompe un hueso, con efracción, fractura. El traumatismo es más bien las consecuencias de esa ruptura en la totalidad del organismo, ¿no? Las consecuencias de esa ruptura en el conjunto del organismo, de una ruptura que ha sido ocasionada por una violencia externa. Así lo dicen los psicoanalistas en el diccionario de Laplanche y Pontalis. Entonces vemos nosotros, cuando decimos traumatismo, ¿no? Estamos hablando de algo serio, ¿no? El estudio del psiquismo humano se ha visto enriquecido con la utilización de esta categoría. El psicoanálisis, dicen Laplanche y Pontalis en su vida, se ha visto enriquecido, digamos, el psicoanálisis ha recogido estos términos, trauma y traumatismo, aunque en Freud solo se encuentra trauma, trasladando al plano psíquico las tres significaciones inherentes a los mismos: choque violento, efracción, fractura y consecuencias sobre el conjunto del organismo, ¿no? Patología. Se trata, pues, desde el psicoanálisis, de eventos vividos con mucha intensidad emocional y que dejan heridas profundas. Acontecimientos emocionalmente perturbadores que generan rupturas, fracturas internas que producen síntomas dolorosos. Uno de dichos síntomas es la repetición compulsiva de aquellos esquemas de comportamiento que fueron vividos de manera traumática y cuyos recuerdos no han podido ser procesados por el sujeto, ¿no? Mi hipótesis es que extrapolar el concepto de trauma del ámbito psíquico individual al ámbito histórico y colectivo es legítimo. En otras palabras, que el sujeto del trauma puede ser un colectivo social o dos colectivos sociales, y que los efectos y síntomas del trauma, es decir, el traumatismo, actúa en el presente de dicho colectivo. Es lo que llamaríamos una especie de patología social. Las secuelas suelen ser emociones colectivas que nos controlan, tales como la desconfianza, la rabia, el miedo, el resentimiento. Emociones colectivas. En la medida en que no son procesadas, pasan de generación en generación y actúan en la convivencia tóxica en la que nos encontramos como atrapados. Para dejar de estar atrapados en un pasado no digerido, es importante dialogar para ampliar nuestros horizontes de comprensión y poder de lo acontecido, y poder sentirlo y narrarlo de tal manera que podamos encontrarle un sentido compartido. Se trata de un largo y complejo trabajo de renovación de la memoria histórica que activa grandes resistencias, pero al mismo tiempo hace posibles nuevas formas de convivencia. Sin embargo, las emociones colectivas
que han generado los traumas históricos que hemos y estamos viviendo y que nos impiden entendernos y escucharnos sin el filtro de estereotipos interculturales estigmatizantes. Es decir, por un lado, para digerir esto es importante dialogar, pero sin embargo no existen condiciones para eso. Pocas palabras, ¿no? Nathan Bachtel, historiador, ¿no?, utiliza la categoría de trauma para referirse desde la etnohistoria al proceso de la conquista española del Imperio Incaico. A sus ojos, se trata de un periodo histórico altamente perturbador, de un choque violento que produjo hondas fracturas generado por una causa externa y que produjo hondas fracturas en las capas identitarias más profundas. Se puede decir con repercusiones sísmicas insospechadas. Pero si de traumas históricos se trata, el conflicto armado interno vivido en el Perú hacia finales del siglo XX, ¿no?, por decirlo de una manera, comienzo del otro, durante 20 años, reúne todas las características antes mencionadas de lo que constituye una fracción social violenta que no cesa de producir dolorosos síntomas. La única diferencia es que esa fracción tiene una causa interna, ¿no? Fue producida desde acá. Esto sí es una diferencia bastante grave, casi como el cáncer, ¿no? Que es producido desde dentro. ¿Cómo dialogar si convivimos sin aún poder cruzar nuestras miradas, evitando ver las confrontaciones latentes, no resueltas, que subyacen a la diglosia cultural en la que nos encontramos? Es Martin Lienhardt, un estudioso de la obra de José María Arguedas, quien me hizo comprender que la diglosia no es un fenómeno exclusivamente lingüístico. Cuando conviven dos lenguas y culturas en un mismo hábitat, se generan relaciones de hegemonía y de subalternidad. Una de ellas, por ejemplo, la hegemónica, monopoliza las funciones públicas. Es la lengua que se habla en los servicios públicos, es la lengua que se habla en los juzgados, es la lengua que se habla en los hospitales, esa lengua, ¿no? Monopoliza las funciones públicas, creando así barreras lingüísticas con aquellos que no tienen como lengua materna dicha lengua, ¿no? Bueno, el bilingüismo, sí, pero no hay cómo expresarse en su propia lengua. Creando, sobre todo en salud mental, salud física, ¿no?, etcétera. Creándose barreras lingüísticas para ejercer los derechos humanos fundamentales de toda persona. Miren, ¿no?, las consecuencias. Son consecuencias serias. Las relaciones jerárquicas entre las lenguas y las culturas son de doble vía. Así, por ejemplo, la exclusión estigmatizante y el desprecio, ¿no?, de vastos sectores de los peruanos y peruanas, etcétera, el desprecio y la estigmatización, en palabras de Manuel Castells, que ha estudiado mucho este tema, cito, que conduce, escuchen bien, conduce a la exclusión de los excluidores por los excluidos. Es una reacción. La exclusión de los excluidores por los excluidos. ¿No? Sí, ¿no? Es decir, confrontación, maniqueísmo social, conflicto. Las emociones colectivas que se generan, tornan imposible la comunicación intercultural, sin la cual es imposible un auténtico diálogo de saberes, que es lo que estamos
nosotros tratando de hacer en este proyecto. Un diálogo de saberes, en condiciones hostiles, por decirlo de una manera. Ahora, dialogar presupone reconocer el carácter inacabado de nuestra visión del mundo. Reconocer que tanto nuestras categorías como nuestras taxonomías epistemológicas son contextuales, casi relativas, mejor contextuales. Así, por ejemplo, nuestra manera de establecer taxonomías, por ejemplo, decimos los animales se dividen en vertebrados e invertebrados, los derechos humanos pueden ser individuales o colectivos, etcétera, etcétera. Estas no son taxonomías universales a priori. Ojo. En palabras sencillas, existen pues otras formas de conocer el mundo tan válidas como las nuestras y de las que tenemos mucho que aprender también. Hay un estudio, y con esto termino, bien interesante de dos lingüistas, ¿no? De Pilar Valenzuela y Roberto Sariqué, ¿no? Miren ustedes, hablando de esto de la diferencia de los puntos de vista. El pueblo cacataibo de la Amazonía peruana consigna aproximadamente 1.300 nombres de animales y plantas que se agrupan en una compleja taxonomía de clasificación, ¿no?, de la naturaleza. Así, por ejemplo, los animales se dividen en ñuma e isa. Ñuma e isa. Miren, ñuma, ¿qué contiene? Los animales que viven en el bosque, los que viven en el agua, los que viven sobre y bajo la tierra y los que viven en los árboles. Primera categoría. La segunda categoría, isa. Aves pequeñas, aves cantoras que tienen 3 dedos hacia adelante y uno, digamos, 2 dedos hacia adelante y uno para atrás. Esa es la otra categoría. ¿Ya? Miren. Y a su vez cada una de estas 2 categorías se subdivide en otras. Así, por ejemplo, los animales que viven en el bosque, de la primera categoría, se dividen a su vez en 5 categorías. Primero, los que se arrastran por el suelo, más serpientes y reptiles que no viven en los árboles. ¿No? 1. 2, los que viven en hoyos en la tierra. Y 3, los que se paran en el suelo. 4, los que se paran en los árboles. Y 5, animales con alas y que incluyen aves que no pertenecen a la categoría segunda. Esa. ¿Qué les parece? Esta es otra clasificación contextual también. La nuestra también es contextual. Entonces, si uno quiere generar un diálogo, ¿no?, lo peor que uno puede hacer es ir a imponer nuestras categorías sin saber qué categorías, digamos, desde qué categorías y desde qué taxonomías nos habla el otro, ¿no? Bueno, y como se termino, un comentario. A primera vista podemos pensar que la traducción al castellano, que acabo de presentar, es reductiva a las taxonomías del castellano. Pero no, eso acá no es cierto, ni es lo más importante. Podemos decir que el mundo, eso sí, frente al que está un cacataibo o un amazónico, no es el mismo mundo que está ante el traductor al castellano, eso sí. El traductor describe la concepción de la naturaleza del amazónico, el cacataibo, o de cualquier otro pueblo indígena, pero no puede dejar de hacerlo sino desde su propia concepción de la misma. Está describiendo al otro. ¿Está describiendo al otro o está descubriendo la incompletud de su propia aproximación? No sé si esto está claro, ¿no? En realidad, no describe, interpreta. Y al ser consciente de ello, descubre los límites de su conocimiento del otro, es decir, aquel lado opaco que se resiste siempre a ser descifrado. Bueno, por ahora me detengo acá.
hay mucho que decir, pero ya me he pasado el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Villalpidino. A continuación, nuestra colega Cecilia Monteagudo disertará el comprender andino como un aporte a la cultura universal. José María Arguedas ante la posibilidad del diálogo entre acepciones del mundo. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Yo también empiezo por agradecer la invitación a participar en este evento y me uno a las felicitaciones de Fidel. Y también verán que mi exposición de alguna manera conversa también con la exposición que acabamos de escuchar de Fidel, como conversamos hace mucho tiempo. Mi ponencia entonces también retoma algunas reflexiones del artículo publicado en el libro Epistemologías Andinas y Amazónicas que nos ha convocado en este congreso. En ese sentido voy a reseñar también los aspectos más importantes del artículo y voy a concluir con una referencia muy breve al concepto hermenéutico de traducción, indicando sus potencialidades para el diálogo intercultural y su aplicación también a lo que yo llamaría el caso Arguedas. El artículo original del libro se titula Comprender desde la vida, la reivindicación del comprender andino como aporte a la cultura universal, según José María Arguedas. Este artículo, en primer lugar, se ocupa de lo que José María Arguedas hoy podría llamar, con Miranda Fricker, la injusticia hermenéutica sobre el mundo andino. El segundo muestra de qué modo la caracterización de su propia aproximación a la cultura andina como un comprender desde la vida, desde sus experiencias vitales, puede tener en parte sustento conceptual en su lectura y recepción original que tuvo de la obra del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, a quien conoció a través de las obras que llegaron de Dilthey al Perú. Por lo anterior, debe quedar claro que no hablo como especialista en el emblemático escritor y etnólogo peruano. Creo que acá hay en la mesa personas mucho más solventes en esa tarea, pero dedicada desde hace varias décadas a la hermenéutica filosófica. No dejo de sorprenderme de la manera como diversos tópicos hermenéuticos se ven ilustrados en este destacado intelectual peruano del siglo XX. En este sentido, creo que mi aproximación debiera entenderse como el esfuerzo por detectar o destacar algunos conceptos que legitiman el afán de Arguedas por reivindicar una verdad en su narrativa y en su proyecto vital comprometido con la justicia social y el destino del país. Comienzo leyendo una cita muy representativa. Los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos, y me lo dieron a manos llenas. Pero algo de triste y de poderoso al mismo tiempo debe tener el consuelo que los que sufren dan a los que sufren más. Y quedaron en mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que aprendí a hablar: la ternura y el amor sin límites de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que le tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves, y el odio que tenían a quienes, casi inconscientemente y como una especie de mandato supremo, le hacían padecer. Mi niñez pasó quemada entre el fuego y el amor. La cita precedente da cuenta claramente de la condición de Arguedas como un mediador cultural, que se propuso a lo largo de su vida como escritor y etnólogo luchar en distintos frentes por reivindicar la capacidad creadora del mundo andino, su aporte para el destino del Perú y para la humanidad en su conjunto. La impronta andina en su temprana infancia es determinante de la autopresentación que hace de sí mismo al recibir el premio Inca Garcilaso de la Vega en 1968. Ahí se presenta como un individuo quechua moderno que, gracias a la conciencia que tuvo del valor de su cultura, pudo enriquecerla con el conocimiento y asimilación del arte creado por otros pueblos que en su concepto dispusieron de medios más vastos para expresarse.
Es decir, aquí lo destacable es el esfuerzo de un escritor por su pertenencia temprana a una comunidad quechua. Aquí lo destacable es el esfuerzo de un escritor que por su pertenencia temprana a una comunidad quechua se propone expresar en castellano la comprensión de la vida que ésta le enseñó. Todo ello convencido de la capacidad de apertura de la cultura andina viva para el diálogo intercultural, pero una vez superada la asimetría y el sentimiento de inferioridad que se generó en su encuentro con la cultura occidental. Ahí decía nuestra sincronía con la exposición de Fidel. De ahí la importancia de su obra antropológica, sus traducciones del quechua al español y la infinidad de estudios etnográficos sobre el folclore, la poesía, el arte quechua en general, así como también la indiscutible relevancia de su obra literaria, tanto narrativa como poética, que en diversos escritos testimoniales justificó como un intento de deslindar claramente con el indigenismo, incapaz de valorar la vitalidad y el dinamismo de la cultura andina. En ese sentido, el tema de la asimetría y el sentimiento de inferioridad que se generó en la cultura andina es medular y recurrente en muchos textos del escritor. En esta misma línea de interpretación, en su texto El indigenismo en el Perú, sostiene que la integración en el Perú debe entenderse como un proceso en el que fuera posible la conservación de algunos rasgos, no de la tradición incaica lejana, sino de la viviente hispano-quechua, como las formas comunitarias del trabajo y vinculación social, así como sus expresiones estéticas y su trato con la naturaleza. Aportes indiscutibles, según Arguedas, a la cultura universal que él asimiló y comprendió en toda su profundidad durante la infancia en la morada perseguida y al mismo tiempo feliz y amante de una comunidad de indios. En conexión con los párrafos precedentes, resulta interesante aquí destacar la lucidez que tuvo Arguedas para denunciar no solo la injusticia social respecto del mundo andino, sino también, usando la expresión de Fricker, la injusticia epistémica que recayó sobre él y que Arguedas estaba convencido de que era posible desmontar. En ese sentido, en el discurso ya citado, No soy un aculturado, afirma que la ilusión de su juventud no tuvo más ambición que la de volcar en la corriente de la sabiduría y el arte del Perú criollo el caudal del arte y la sabiduría de un pueblo al que se consideraba degenerado, debilitado, extraño e impenetrable, pero que en realidad no era sino lo que llega a ser un gran pueblo oprimido por el desprecio social, la dominación política y la explotación económica en el propio suelo, donde realizó hazañas por la que la historia lo consideró un gran pueblo. Se había convertido en una nación acorralada, aislada, para ser mejor y más fácil administrada. Pero los muros aislantes y opresores no apagan, por tanto, la luz de la razón humana, y mucho menos si ella ha tenido siglos de ejercicio, ni apagan, por tanto, las fuentes del amor de donde brota el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arcaizado y defendiéndose con el disimulo, seguía concibiendo ideas, creando cantos y mitos. Valgan aquí algunas referencias de Fricker sobre el concepto aludido de injusticia epistémica que nos permitirán profundizar en las intenciones de Arguedas expresadas en el texto anterior, ampliamente comentado por los especialistas. Pues bien, la injusticia epistémica, que también puede entenderse como una forma de injusticia hermenéutica, se produce cuando se anula la posibilidad que tiene un sujeto o un colectivo para transmitir conocimiento valioso y dar sentido a sus experiencias sociales. Pero también dicha injusticia epistémica da cuenta de las limitaciones respecto de los recursos interpretativos que tiene quien desacredita el discurso de dicho colectivo. Es decir, según la autora, ambos lados padecen de esa incapacidad cognitiva, pero dicha incapacidad evidentemente no es una desventaja para quien detente el poder,
Por el contrario, en su concepto, desde una desigual participación en el poder, es claro que los poderosos no tienen ningún interés en que se alcance una interpretación adecuada y más bien están interesados en producir una marginación hermenéutica de tipo persistente y generalizada, la misma que produce un prejuicio identitario y un agravio que afecta a la construcción de la identidad. Ahora bien, para Fricker, modificar las relaciones de poder que generan las condiciones para la injusticia hermenéutica requiere evidentemente de una acción política grupal que conduzca al cambio social, pero también es posible desarrollar una oposición a todo lo anterior, pero también es posible desarrollar en oposición a todo lo anterior lo que la autora llama la virtud de la justicia hermenéutica. Una virtud que ella reconoce que tal vez no sea más que una gota en el océano desde el punto de vista del cambio social, pero considerando que su papel principal es mitigar el impacto negativo que dicha injusticia causa sobre un hablante o un colectivo, se puede decir que ya es un tipo de justicia. En suma, se trata de una virtud correctora, alerta los vacíos en los recursos hermenéuticos colectivos, reflexiva y autocrítica, así como consciente del carácter abierto de toda interpretación, cuyo desarrollo debiera reconducir nuestra conducta epistémica hacia un terreno de racionalidad y justicia. Dicho todo lo anterior, consideramos que Arguedas es un buen ejemplo de la virtud de la justicia hermenéutica, la misma que además se articuló en él con su esperanza en un cambio social. De hecho, en el discurso antes mencionado, da cuenta de la rebeldía que tuvo por cambiar la situación de injusticia social de la que era testigo y de su cercanía al socialismo, pero también confiesa que nunca se vio con aptitudes para la política partidaria y que la teoría socialista no mató en él lo mágico. Como ya hemos dicho, toda su obra literaria y antropológica estuvo orientada precisamente a desarrollar un ejercicio hermenéutico radical, que al mismo tiempo que buscaba reconducir nuestra conducta epistémica al reconocimiento del valor de la cultura andina viva, también impulsó el diálogo respetuoso entre todas las sangres y todas nuestras diversidades. Un ejercicio que Arguedas abrazó con absoluta pasión y que no estuvo exento de las vicisitudes y sufrimientos que terminaron en su suicidio en 1969. De los diversos frutos de dicho ejercicio de justicia hermenéutica que Arguedas nos legó, en este texto podemos destacar dos. El primero, del que nos ocuparemos más ampliamente, tiene que ver con el deslinde radical que Arguedas hizo respecto de un indigenismo arcaizante, que produjo una visión artificial del mundo andino. Deslinde que también se articula con la lucha que él experimenta con el lenguaje y que se tradujo en la búsqueda por hallar un estilo que le permitiera expresar en castellano las palpitaciones del quechua. Es decir, Arguedas, al ser un vivo ejemplo del diálogo entre dos lenguas, también marcó distancia de una actitud purista frente al quechua, que me perdonen los especialistas, del mismo modo que respecto de su labor como traductor de esa lengua, asumió el carácter claramente interpretativa de dicha tarea. Volveremos al final de nuestra ponencia a este punto. El segundo fruto nos remite a su confrontación con el paradigma científico de la época, que no solo lo lleva a reclamar una verdad en la literatura, sino también a defender el valor de una comprensión desde la vida para entender los desafíos del Perú como país multicultural. Respecto a este aspecto, en el artículo del libro mostramos de qué modo Arguedas encontró inspiración en los textos del filósofo alemán Wilhelm Dilthey, precursor de la hermenéutica del siglo XX y a quien conoce en sus años de formación como etnólogo en la Universidad de San Marcos. Voy a saltarme esa parte que pueden ustedes leer en el libro, que es más bien en el artículo bastante extensa, y me interesa más bien volver nuevamente a la relación que Arguedas tuvo con el indigenismo, y donde se puede encontrar un extraordinario ejemplo de apertura hermenéutica y comprensión dialógica del lenguaje.
Así, en el texto ya citado, No soy un aculturado, el escritor también se presenta como alguien que, contagiado para siempre de los cantos y mitos quechuas, fue también un visitante feliz de grandes ciudades extranjeras, donde intentó mostrarse como un vínculo vivo de la gran nación cercada y la parte generosa de los opresores, un vínculo capaz de universalizarse, de ser un ejemplo actuante de cómo el cerco podía ser destruido y el caudal de dos naciones se podía y debía unir. La apertura al encuentro con lo diferente y lo diverso respecto del mundo andino es algo que no solo experimentó a nivel ideológico, sino también a nivel estético. Su convicción sobre la riqueza de nuestra diversidad y la condición del Perú como una fuente infinita para la creación nutrieron su sensibilidad estética de manera radical. En esta línea de interpretación, Arguedas, a pesar de reconocer el valor que en general tuvo el indigenismo en las artes, como denuncia del estado de servidumbre en que se encontraba la población indígena y la revelación de sus posibilidades de desarrollo, también nos advierte de los riesgos de caer en una actitud localista y refractaria a lo europeo. Así, en el bello texto París y la Patria, confiesa que en dicha ciudad no solo no se sintió un extranjero, sino que también experimentó de una manera radical la unidad del espíritu humano. Por eso para él es absurdo el menosprecio de lo europeo como resultado de una embriaguez nacionalista o indigenista. A ello se añade que somos un país mestizo y que la historia ha demostrado que mantendremos una personalidad indígena sin dejar de pertenecer al ciclo occidental. No obstante lo dicho, Arguedas también denuncia, por supuesto, las deformaciones de lo indígena en las que incurrieron escritores indigenistas, remitiendo a su propia experiencia y a su pertenencia, y esto me parece muy importante, no solo a una comunidad lingüística, sino también a una geografía y a un hábitat. En esa línea de ideas, en un texto de 1968, La literatura peruana, Arguedas también señala que cuando él conoció esas descripciones deformantes sobre la población indígena, se sintió tan defraudado que se impuso la tarea de describir al hombre andino tal como él lo había conocido, a través de una convivencia íntima y directa. La temática y la comprensión desde la vida tiene que ver con este valor que Arguedas le concede a este experimentar íntimo de su infancia y de su vida entera, ¿no? El lenguaje, por lo demás, es para Arguedas portador de vivencias y una experiencia en expansión continua. Por eso, desde su condición de bilingüe, él sostiene también en el texto antes señalado que el primer problema que tuvo para cumplir esa tarea fue que el castellano se mostraba en principio como un instrumento ajeno e ineficaz. Casi no le servía para la interpretación de todas sus vivencias sobre el mundo andino. Y entonces su primer relato tuvo que escribirlo varias veces, a pesar de que las primeras versiones fueron consideradas como buenas por sus compañeros dedicados a la literatura, hasta que encontró una especie no de mezcla, pero sí de estilo, en el cual el espíritu del quechua y sus características podían ser visibles en el castellano, después de una lucha frontal con la lengua. Así también en su ensayo La novela y la expresión literaria en el Perú, Arguedas aborda directamente el tema de la lucha por un estilo capaz de describir el mundo andino, de tal modo que su palpitación no fuera olvidada jamás, que golpeara como un río en la conciencia del lector. Y entonces defiende el derecho a transformar el castellano, a mezclar la sintaxis quechua con él y a encontrar los sutiles desordenamientos que harían del castellano el molde justo y el instrumento adecuado, todo lo cual Arguedas entiende como un hallazgo estético, un raro y trabajoso equilibrio de contenido y forma, donde buscó no perder el alma. Los últimos párrafos, ya voy concluyendo, nos permiten conectar lo desarrollado con el enfoque hermenéutico sobre la traducción. Un enfoque para el cual Arguedas también me parece, por lo dicho antes, un ejemplo extraordinario.
Como se sabe desde la perspectiva de la hermenéutica contemporánea, en particular la de Gadamer, el lenguaje es comprendido desde una perspectiva ontológica y dialógica. Habitamos en el lenguaje y este habitar está marcado por la diversidad y la movilidad, lo que significa que este vivir en el lenguaje está hecho para expandirse, para recrearse continuamente. Por ello, el ejercicio de la traducción se presenta como una de las experiencias hermenéuticas más radicales, donde Gadamer, desarrollando críticamente el concepto de acepción del mundo, Weltansicht, proveniente de Wilhelm von Humboldt, plantea la posibilidad siempre abierta del diálogo entre acepciones del mundo, de la que él mismo fue un protagonista. No es este el momento para profundizar en esta recepción, la de Gadamer, pero valga la pena decir, al menos siguiendo a Di Cesare, que se trata de un concepto, el de acepción del mundo, que no debe confundirse con los conceptos de concepción del mundo o imagen del mundo, pues el concepto de acepción del mundo precede a los conceptos anteriores y en términos gadamerianos funciona como un horizonte de comprensión básico que subyace al lenguaje y que nos permite entender el mundo en una organización hipotética, la cual ni está cerrada ni es definitiva, sino que se puede modificar permanentemente. En este sentido, la vinculación de nuestra experiencia del mundo, en este sentido, la vinculación lingüística de nuestra experiencia del mundo, ni significa estar atrapado en las redes del lenguaje, ni tampoco representa un perspectivismo excluyente, sino que somos capaces de introducirnos en mundos lingüísticos extraños sin que ello signifique negar nuestro propio mundo. En otros términos, si cada acepción del mundo que subyace a las lenguas históricas, contradiciendo un poco lo sostenido en la conferencia de Miguel Rodríguez, acá sí hablamos de lenguas históricas, en este sentido, entonces, si cada acepción del mundo que subyace a las lenguas históricas puede ser comparada con una perspectiva, precisamente lo propio de la perspectiva es que cada una de ellas está en relación con la totalidad, de tal manera que el mundo lingüístico propio en el que se vive representa precisamente la condición de posibilidad de todo acceso interperspectivístico o intercultural, ¿no? En otra dimensión del problema. Es decir, como lo señala Garagalza, el horizonte de totalidad que conlleva toda perspectiva sería precisamente lo que permite integrar otras perspectivas en un proceso abierto de fusión de horizontes. Lo anterior nos conduce, y ya con esto termino, al fenómeno de la traducción como una experiencia muy potente para el diálogo intercultural, entendido desde esta óptica, pero ello sin duda depende del desarrollo de virtudes hermenéuticas como la empatía, la humildad, la hospitalidad, todo lo cual hace de la traducción algo que tiene que ver con la capacidad de romper resistencias dentro de nosotros mismos, si queremos, como dice Gadamer, escuchar al otro como otro. Lo anterior nos describe características que se expresan, creo yo, de manera sobresaliente también en la figura de Arguedas, al que en esta ponencia creemos haber presentado como un auténtico traductor y mediador cultural que no ignoró el coraje que también se requiere para tal tarea. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. A continuación tenemos la ponencia El comprender Muyay, un conocimiento proyectivo, a cargo de Gabina Córdoba y Luis Mujica. 20 minutos, por favor. Adelante, por favor. Muchas gracias. Igualmente nos complace mucho estar presentes en esta nuestra universidad, reencontrándonos con nuestros amigos y también con el ánimo de conversar. Yo me siento complacida también de volver desde algunos años atrás por estos lugares. Muchas gracias. En efecto, recogiendo de las ponencias anteriores sobre
en que las categorías son situadas, son contextualizadas. Nosotros estamos yendo en esa línea en el trabajo que hemos empezado dentro de la investigación que se ha asumido. Y este es un recorrido un poco ampliando lo que habíamos abordado antes y por eso estamos afianzando el tema de Musiay, ¿no? Entonces, para empezar, Lucho, allin mana allin rimakuininchikja kasjantaja musiakuchkanim. En esta conversación estamos diciendo que yo preveo que será bueno o de repente no bueno lo que presentaremos. Igualmente, Lucho. Yo también sé lo bueno o lo malo que resultará. Bueno, por eso estamos para conversar lo que enseguida vamos a decir, nuestra exploración, ¿no? Partimos de los hechos. En el trabajo que antecedía a esta parte, hemos explorado diccionarios, hemos explorado textos antiguos y en esta ocasión estamos explorando realidades, hechos concretos, conversaciones de ahora, diálogos que está sucediendo. Y es así que en la declaración de la señora Celia, que es madre del joven Becan que murió en Andahuaylas en los últimos hechos sociales, políticos que fueron violentos, en una parte de su declaración con Amnistía Internacional lo dice: Manam musiarjanichu wawaipa wañonantaja. Aquí encontramos la categoría, la palabra musiay, luego de que declaró que el hijo aún no había llegado al aeropuerto, que le había llamado desde una cumbre que es la entrada hacia el aeropuerto y que cuando después le llamaron ya otras personas para decirle que su hijo había muerto, porque no duró mucho tiempo, ella dice, manam musiarjanichu. Esos datos que ató para creer esa noticia, para asumir como algo que le están dando a conocer, no lo podía hacer, porque no había llegado al aeropuerto, el enfrentamiento era allí, el hijo le había llamado todavía, además había dicho cuando estaba herido, no quiero morir, ayúdenme. Todo eso hacía que no dedujera. Los datos que tenía hicieron que no logre atar los cabos para asumir la muerte de su hijo. Pasemos para ver otro texto. Una investigación que se realiza en Ecuador nos dice todo este contexto que voy a leer rápidamente, pero captamos solo una última parte. Yachayninkupija ima kasqankupipas kay hutun puklay sunquyuqkama chaynallataq chayman yachakasqakuna ima yachaykunata ruwaykunatataq allin sapinkama yachayman yachanapaq ruwachwan. Chaypaqsi huk llamkanakunata churanku allin haway musiay atinankupaq. Citamos allí. Más o menos, no exactamente la traducción literal, sino la comprensión de este texto, es en sus conocimientos y en lo que son también ese nudo tiene sus complejidades. De la misma manera están acostumbrados a esa forma. ¿Qué conocimientos y haceres podríamos hacer para llegar a conocer bien desde sus raíces? Dice que para eso ponen en su uso otras herramientas para poder observar, construir el conocimiento adecuado. Esto también está en un texto que es parte de una tesis, o sea, es la tesis, es parte de la tesis este texto, y que claramente nos está hablando sobre la parte metodológica y las herramientas de uso, que no son suficientes las herramientas que cuenta para llegar al
análisis del conocimiento del tema que está investigando, ¿no? Entonces, Musiay puede leerse o traducirse o hacer la mediación cultural desde esta palabra quechua hacia el castellano, como sentir, saborear. Entonces podemos decir mikunata musiani cuando uno saborea la comida, o diríamos presentir, pronosticar, parata musiani, por ejemplo, cuando llueve, presiento que lloverá, ¿no es cierto?, porque las nubes, el clima, el temporal es muy visible. Para anticipar, presagiar, sospechar o conjeturar, suponer, tenemos otra expresión, Huañunantaja musiani, presagio, presiento que morirá, y así sucesivamente las expresiones van dando cuenta cómo prever, adelantarse, se comprende cuando dice Ripukunanta musiani, preveo que se irá, ¿no? Illananta también igual, quizás en otro vocabulario quechua, ¿no? También el interpretar Hawaspa musiani, o sea, observando lo interpreto. Más o menos esto podemos encontrar cuando miran la coca, ¿no? En qué posición está, si es varón, si es niño, si es el panorama, si es la situación, si es la persona. Siguiente, como bosquejar, como esbozar, encontramos cuando dicen Chayna Kananta Musiachkani, ¿no? Está confirmando, está esbozo lo que será Chayna Kananta Musiachkani, ¿no? Estoy esbozando. Planificar, proyectar, diríamos en la expresión Wasita Musiakuchkani, estoy planificando mi casa, estoy armando, estoy viendo cómo va a ser cada parte, ¿no? Entonces, continuando con la parte segunda o continuación, viene Lucho. Como vemos, Musiay es una categoría polisémica, ¿cierto? Pero no nos interesa solo la traducción palabra por palabra, porque cada significado hay que verlo en un contexto. Y quizás este término que acaba de emplear Cecilia y ha repetido Gaby, ¿no es cierto? Cómo podemos ser mediadores culturales, pero no de la traducción, o sea, o la traslación de una palabra a otra. No tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Sino que tenemos que penetrar, digamos, a lo que llamaríamos, digamos, a la racionalidad de lo que quiere decir esa palabra. Por lo tanto, cada palabra tiene múltiples sentidos, o sea, en cualquier lengua, digamos, ¿cierto? Y en este caso, en el quechua también, es mucho más complicado, digamos, ¿no? Por lo menos para nosotros. Se ha dicho de paso, este trabajo está todavía, como siempre, en borrador, o sea, no está totalmente acabado, y es un complemento, digamos, al artículo que hemos escrito y está publicado, pero que Lucho Andrade ya ha avanzado en la dimensión, digamos, histórica, digamos, recojo de los términos, ¿no es cierto?, en los escritos y en los vocabularios y diccionarios, pero sentimos, y con Gaby conversamos todas esas cosas, sentimos que en realidad la palabra se perdió, ¿cierto? Y no tiene mucho significado, es tan corto y tan breve, ¿no?, que no dice nada en los textos anteriores, ¿no es cierto? Entonces podemos revisar una vez y otra vez los textos, pero finalmente no hay un contenido real, digamos. Entonces, Musiay, ¿no es cierto?, es un término que podemos traducir luego como una forma del conocimiento, pero que es un conocimiento que sabe prever, que sabe anticiparse, ¿no es cierto?, que sabe, digamos, incluso señalar cuál es lo que llamamos el telos en el griego, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el instrumento primario de esta forma de conocimiento? Entonces, esto es una hipótesis que estamos trabajando, pero entonces
no solo, digamos, es el cerebro, digamos, que funciona, que sí es verdad, digamos, para nuestro caso, pero para el mundo andino, es el uku. El uku es lo que nosotros traduciríamos vanamente, digamos, como cuerpo, digamos. Pero entonces nuestro cuerpo es un sistema cognitivo sensorial. Entonces, y esto es mucho más complejo, nosotros porque no alcanzamos, no somos ni filósofos, no somos ni psicólogos, ¿no es cierto? Solo nos intentamos entender lo que pasa en la gente, digamos, ¿no? Entonces, pero este uku, este ser humano, ¿no es cierto? Tiene como dimensiones que habría que explorar, que en Ukunchi que está algo dicho, digamos, ¿no? Pero está todavía igualmente en borrador, ¿no es cierto? Tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de capturar datos, producir datos, ¿no es cierto?, informaciones de calidad de lo que nos pasa, de lo que pasa en el mundo, físico o no físico también. Entonces, y eso se traduce con la palabra arexei, ¿no es cierto? Pero necesitamos explorar mucho más este término, o sea, no está del todo acabado, pero en segundo lugar, digamos, hay otra dimensión del humano, que es lo que normalmente conocemos como Yasha, y ese Yasha además ha sido estudiado de mil maneras, digamos, por muchos estudiosos. Aquí también ha estudiado, ¿no? Todo el mundo ha estudiado, digamos, pero también la comprensión sigue siendo, digamos, de acumulación de datos, ¿no?, sobre el mismo término, pero no hay mayor, digamos, elaboración de lo que significa ese término. Entonces, si el Excel es una especie de acumulación de datos, el IHX tiene la capacidad de transformar esos datos. Entonces, el ser humano transforma cada rato datos. Entonces, por eso es que apareció la palabra IHX como enseñanza o como aprendizaje, digamos que es como se traduce, pero supone también un conocimiento práctico, pero implícitamente necesita, digamos, de los datos, y esos datos se van acumulando permanentemente en la vida social y vamos introduciendo un conjunto de datos y que se modifican a lo largo de estas relaciones, ¿no es cierto? Pero también hay una dimensión importante que tenemos que entender, digamos, dentro de la vida social, es que no se puede no hacer, o sea, este Rueit tiene una dimensión de la acción. Estoy pensando en Hannah Arendt, pero igual, digamos, la acción es la capacidad de transformar, o sea, pero no individualmente, sino colectivamente. Por eso he puesto, tiene una dimensión efectiva, ¿no? Modifica las relaciones, la historia, la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, es por esta razón que esperamos que hayan cambios. Si yo veo un tronco, entonces yo intuyo que ese tronco se puede convertir en una obra de arte o también para ponerlo a la fogata para la leña, digamos, ¿no es cierto? Entonces, toda esa acción supone todo un conjunto de datos que tengo que articular adecuadamente, Pugye se dice en quechua, ¿no es cierto?, para poder realizar algo. Entonces, dicho esto, vamos a hacer una pequeña, estamos acabando con esta pequeña presentación, porque para nosotros es un estímulo en realidad, para ver cómo vamos a continuar, o sea, no tenemos nada resuelto, digamos, ¿no? Entonces, Musiay, ¿no es cierto? Entonces, nos estamos no alejando, sino complementando a la palabra, digamos, Arexi o Yachai, que es el más conocido, digamos, ¿no?, con esta categoría que se llama Musiay. Y eso es muy común, ponemos partido por eso de palabras que utiliza la gente ahora, o sea, no constantemente, o sea, no es que no lo está, digamos. Repito, que a los diccionarios, a los vocabularios no dicen casi nada, digamos, ¿no?, sobre el sentido de esto, digamos, ¿no? Cualquier persona, cualquiera de nosotros, digamos, ¿no?, puede proyectar, por ejemplo, hacer una silla, o puede proyectar irse, puede proyectar muchas cosas, digamos, ¿no es cierto? Esperar la lluvia, esperar que el cultivo, digamos, de mis papas produzca X número de saco de papas, etcétera, etcétera, ¿no? Puedo escribir un artículo y espero acabar mi artículo en tal tiempo. Entonces, todo el mundo tenemos proyecciones, ¿no es cierto? Entonces,
la dimensión sensorial, digamos, esas son palabras que he puesto que representan, digamos, a todas nuestras actividades llamadas generalmente sensoriales, ¿no? Por ejemplo, tocar, rico y ver, uyari es oír, ¿no es cierto? Magi es probar y muski es oler. Eso son lo que utilizamos nosotros. Eso no es nada de otro mundo, como verán ustedes, ¿no es cierto? Sin embargo, esta actividad, digamos, produce una acción muy concreta que es el mundo donde producimos los conocimientos. O sea, y los niños saben eso, o sea, en el mundo andino, y lo hacen. Entonces, ¿cómo se conoce? Agarrando, yapi, por ejemplo. Y aquí no voy a poner un conjunto de palabras que debería añadir, hemos puesto uno solo, digamos, solo para mostrar, digamos, ¿no? Una cosa es, digamos, ¿no es cierto?, aplastar, otra cosa es tocar, otra cosa es, ¿no es cierto?, raspar suavemente, etc. Entonces, tenemos un campo enorme, digamos, de formas sensitivas de acumular conocimientos y datos en nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Hawái, por ejemplo, es una categoría que teníamos que explorar mucho más, porque Hawái no solamente es ver, es mirar, es observar con detenimiento. E incluso necesitamos del rikui, digamos, para, como decía Gaby, tener con precisión al detalle de las cosas. O sea, yo puedo ver la coca, interpretar el conjunto de las cocas, pero hay que saber ver, o sea, en qué posición está, de qué color es, cuál es el tamaño, la dirección de la coca, etc. Igual pasa con las papas, cuando uno tiene que sembrar algo o tiene que tejer algo, etcétera, ¿no? O escribir un artículo, qué palabra pongo, etcétera. Entonces, no estamos lejos, digamos, ¿no? Entonces, iweyari, mulyai o mutki, digamos, son palabras simplemente para añadir. Estos elementos, por eso están las flechas, ¿no?, producen, ¿no?, formas de conocimiento que son múltiples y complejas. Acá nuevamente hemos puesto algunas palabras diádicas que se utilizan permanentemente. Sí, estoy a punto de terminar, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, solamente para ver lo de las manos, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, puedo saber qué cosa es suave, llampo, y qué puede ser ajaj, áspero, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso es una producción, o sea, interesante, digamos, que nos permite distinguir qué es el mundo en el que estoy, ¿no es cierto? Y así cada uno de estos términos que están allí, Karu, Hichpa, entonces yo me doy cuenta cuán lejos están, ¿no?, más allá y cuán cerca está acá, pero esa es una producción simplemente humana, digamos, ¿no?, pero que no nos hemos dado cuenta que eso es lo que hace el mundo andino, digamos, ¿no? Por ejemplo, para escuchar el taqui o el changra, absolutamente se distingue cuáles cosas son los sonidos, etc. Los sabores son diferentes, se sabe muy bien y hay términos muy precisos para cada uno de ellos que no voy a poner, ¿no? Igual para los olores, o sea, hay una cantidad de palabras para ello, ¿no? Entonces, todo esto se dan cuando ustedes, entonces, el conocimiento, la acumulación de datos más la transformación de datos con precisión, digamos, es lo que me permite en realidad realizar cosas, ¿no? Y ahí están solo he puesto una palabra de cada una de ellas para cada, ¿no? Voy a detenerme en la primera palabra, en la palabra lichai, ¿cierto? Significa muchas cosas. Arreglar una madera, arreglar una mesa, arreglar un artículo, arreglar mi cama, arreglar lo que sea, pero se puede hacer. Pero incluso para arreglar una cama, ¿no es cierto?, necesitamos información, data, para hacerlo. No es simplemente una intuición vaga, sino que necesitas precisión para hacer como la... Por eso, para sintetizar, digamos, el uku, el ser humano, nos va produciendo, digamos, a través de sus sentidos yuyakuna, porque el mundo del cuerpo es el mundo que recuerda todo, digamos, ¿no es cierto? A tal punto que hay frases que decimos, chaquime, ay, achán, yacaitaja, decimos, ¿no? Entonces, mis pies ya saben por dónde van a caminar, pero no es que hay que tomarlo literalmente, lo que está diciendo es que yo ya conozco por dónde ir, incluso de noche puedo ir y caminar sin problemas, digamos. Entonces, esto supone
la capacidad de poder articular todos los datos, ¿no? De enhebrar, de interpretar cada una de las versiones que existen, digamos. Por eso es que los Rexeikunas y Verchaikunas son una forma, digamos, de ayudarnos a hacer las cosas, y por eso es que la gente puede actuar. Entonces, todo esto y mucho más, por supuesto, que habría que nosotros todavía escribir un poco más, es lo que nosotros llamamos Musiai, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gavina, Luis Mujica, interesantísimo, como también todos nuestros ponentes han hecho temas tan interesantes que ahora esperamos sus preguntas. En realidad, el tema que han escuchado tiene la profundidad de llevarnos a una reflexión no solo sobre el lenguaje, sino cómo utilizamos ese lenguaje para comunicar una traducción más fiel a lo que nosotros hemos construido como un sistema de vida. Esperamos sus preguntas. Por favor, adelante. El micro, por favor. Gracias a los ponentes por sus sumamente interesantes presentaciones. Tengo una pregunta dirigida principalmente a Cecilia, pero que de alguna manera conecta también con las otras presentaciones. Me llamó la atención que utilizaras el concepto de Fricker de injusticia hermenéutica, injusticia epistémica, porque me hizo pensar en dos posibles entradas para el tema que se ha discutido en la mesa en general. Un primer problema, una primera entrada, es el problema de la traductibilidad o intraductibilidad de una lengua a otra. Una lengua, evidentemente, no solamente como un conjunto de conceptos, sino como una racionalidad, una epistemología, una forma de vida, como queramos llamarla. Pero el segundo problema, que es el que yo vinculo más directamente con el problema de la injusticia hermenéutica, no es tanto el de la traducibilidad o no, sino el de la ausencia de categorías para expresar algún tipo de vivencia. No asumiendo que se trata de traducir una lengua a otra, sino de producir algo que no existe todavía, que de hecho es lo que Fricker entiende por injusticia hermenéutica. Es una vivencia. Fricker pone ejemplos, ¿no? Como el de cómo expresar, comunicar y comprender, además, la experiencia del acoso sexual en un momento histórico donde todavía no existe el término, o en un momento donde todavía no existen conceptos como el de depresión posparto. Cómo expresar esa vivencia, cómo hace una mujer que está padeciendo tal o cual experiencia negativa y que directamente la perjudica en un contexto donde no hay un concepto que le permita expresar algo. Eso no solamente, como bien lo dijiste, no permite que ella comprenda lo que le está pasando, lo cual afecta su propia constitución de identidad, sino además no se puede solucionar ese problema porque nadie comprende que lo que le pasa no es simplemente el producto de un delirio, de una histérica, sino que es algo real, ¿no? Es el doble problema de la injusticia hermenéutica. Entonces, en tu ponencia yo veo dos problemas en paralelo, que no necesariamente se cruzan. Mi pregunta directamente es, ¿cómo tú vincularías estas dos problemáticas, ¿no? Primero, la de traducir o hacer entendible una racionalidad a otra, pero por otra parte este problema más concreto, que es el de la incapacidad para comprender y expresar una vivencia ante la ausencia completa de un medio lingüístico para hacerlo. Ya, empiezo por lo segundo. En el artículo yo sí hago mención a un famoso episodio en la vida de Arguedas, que es la famosa mesa redonda,
donde su obra y su comprensión del Perú es descalificada, ¿no? Y Arguedas se siente absolutamente desconcertado y acuña esa famosa frase: si lo que yo digo no tiene ningún valor, entonces he vivido en vano, ¿no? Y esa relación entre si este saber que yo creo tener del país y de una posibilidad de destino para este país no tiene sentido, he vivido en vano, ¿no? Y entonces, bueno, esa mesa ha sido objeto de muchos análisis, pero justamente la conexión con Dilthey está en que, digamos, Arguedas lee a Dilthey, pero evidentemente no lo estudia de manera sistemática, ni llega a tener una recepción, porque el propio autor Dilthey tiene sus propios problemas, pero de alguna manera mi tesis es que si él hubiera tenido el tiempo, digamos, para tener una recepción más sistemática, probablemente hubiera tenido los recursos conceptuales para enfrentarse a ese paradigma economicista, marxista y positivista, finalmente, que lo descalifica totalmente, ¿no? En su reivindicación de que hay una verdad en el arte, porque él defiende la verdad de su narrativa, siendo él también un etnólogo que, digamos, se movía en el ámbito en su condición de científico social, pero él defiende la verdad de su propia obra literaria, ¿no? Entonces, a ese nivel pienso que Arguedas experimenta él mismo una falta de recursos conceptuales y de reconocimiento de lo que él está encarnando como saber del Perú, y yo creo que es lo mismo que lee en esta cultura andina que él ve valiosa, y que esta situación de asimetría y de injusticia lo ha entrampado, ¿no? Y por eso el título de mi ponencia es esta insistencia en reivindicar el valor de la cultura andina y su aporte a la humanidad. Su aporte, que parece que está hablando de un diálogo de sordos, ¿no? En una circunstancia tan adversa, pero él quiere encontrar la manera de reivindicar esa, y no lo completa, y probablemente parte de su sufrimiento y de su propio padecimiento tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, la última obra póstuma, Los zorros de arriba y los zorros de abajo, bueno, ya especialistas podrían tener una visión más global. A nivel de lo segundo, ¿no? Lo primero, perdón, ¿me lo puedes repetir? Perdón, a ver, voy a resumir. Te pregunto sobre la parte conceptual que todavía no existe y que ahora hemos creado. ¿Cómo legitimar los conceptos? No, pero eso es lo que era la segunda parte. Sí. La traductibilidad. La traductibilidad. Ya, yo creo de que Arguedas, como un pensador más intuitivo, él no pretendía, digamos, teorizar sobre todo, sino de manera mucho más intuitiva, y yo creo que coincide con la perspectiva hermenéutica del lenguaje, donde la traducibilidad siempre es posible, pero una traducibilidad que nunca es completa, una traducibilidad en movimiento permanente, una traducibilidad que oculta y desoculta a la vez, ¿no? Entonces él no se colocaría, creo yo, en la posición de una intraducibilidad absoluta, ni tampoco de una posibilidad de llegar al sentido del otro de manera plena, ¿no? Y por eso es todas esas referencias que yo he dado al esfuerzo que él hace de expresar en castellano las palpitaciones del quechua, es hacer de la traducción algo, digamos, una especie de metáfora de la propia experiencia que él vive en su condición bilingüe, pero con esta misión, ¿no?, de reivindicar el valor de la cultura andina y su aporte a la cultura universal. No sé qué piensa, doctor. No, yo estoy dirigiendo la mesa, así que me abstengo de opinar. Me gustaría saber su opinión, también puede... No sé si ustedes tienen otra pregunta, y voy a hacer quizás una reflexión sobre lo que ha dicho Cecilia. No sé, ¿tenemos alguien más para que pregunte? Por favor, por favor. No. Buenas tardes, Rimaika Muñaiki, Mamá Sabina, Taita Luis Mujica, Yujacusis Jacachcani, Jampunakai, Jamosai Kichigraico. Entonces, a ver, hay una constante, pienso, que nos ha orillado una desesperación por equiparar estas formas de pensamiento
hacia estas epistemologías de aquello que llamamos las epistemologías de Occidente, que ya previamente en la conferencia de la mañana un poco que se abría ese debate, ¿no? ¿Qué cosas estamos entendiendo estas epistemologías de Occidente y qué cosas convergen? Entonces hay una necesidad de explicar estas formas de pensamiento, ya sea del mundo andino, del mundo amazónico, pero equiparando a estas epistemologías occidentales. Es decir, nosotros también tenemos una forma de pensamiento, pero nosotros también tenemos esta forma de pensar y creo que la línea va por el otro lado, es decir, lo que está trabajando la hermana Gavina, el hermano Luis, es decir, las lenguas tienen lógicas distintas, es decir, y porque tienen una correspondencia de la creación cultural, social, histórica, tienen sus propios procesos y formas de pensamiento, pero sí la academia exige. Entonces, eso también hay que poner en cuestión, es decir, cómo es la exigencia de este espacio académico de explicar estas epistemologías, pero generando estas igualdades. Es decir, la forma del pensamiento andino por sí sola no va a existir si no se compara con la forma de un pensamiento occidental, ¿no? Churata creo que es también una de estas formas de pensamiento que rompe un poco eso, ¿no? Y que es necesario estas conversaciones, estos espacios que abren y que se ha abierto, y que felicito también la creación de este conversatorio, ¿no? Para pensar estas epistemologías, pero no estar pensando en equiparar. Si tú existes, entonces yo como una acción subordinada voy a existir. El quechua o cualquier lengua amazónica está bien, o las representaciones de las creaciones literarias o la música está bien si los llevamos hacia esta otra espacio. Así pasa por un proceso de blanqueamiento académico, en realidad. Gracias. Gracias. La pregunta es para Gavina y Luis, para los tres. Doctor Fidel. En realidad, muchas gracias. Considero que las intervenciones son los ánimos de querer dialogar, lo que ha insistido Fidel, ¿no? Cómo crear espacios de diálogo. Esos espacios no tienen condiciones. Y una de las formas de que no tiene condiciones es cuando somos ignorantes en la otra parte. Y asumir nuestra ignorancia cuesta. Y cuando uno no asume la ignorancia respecto al conocimiento del otro, suceden casos muy tergiversados. Por ejemplo, no sé si es motivo de risa o de indignación, cuando la presidenta habló quechua, siempre habló tan mal que todos los que mínimamente sabemos algo de quechua nos dábamos cuenta, pero lo peor fue cuando le trata a Oscorima diciendo Waukei, Waiki, ¿no? Que bueno, digamos válido para decir Waukei o Waiki o Waike, ¿no? Pero la relación de género en quechua es muy preciso. Solo de varón a varón pueden decirse Waukei, Waiki. Si no es así, ya está mal usado, ¿no es cierto? Mal, no conoce, pero puede agarrarse de esas categorías para poder poner en juego otros propósitos. Y yo creo que cuando nosotros pretendemos hurgar un poco más estas categorías, nos hemos dado cuenta que el mismo quechua hablante, dado por tanto tiempo de colonialidad y de subalternización que también ha incidido Fidel, se ha naturalizado muchos aspectos, a tal punto que uno dice, termina, concluye, insiste en decir que no existe esa palabra, no existe esa categoría. Entonces se da como por vacío que hay que crear esa categoría para denominar ciertas cosas. Pero si son aspectos que han existido junto con el ser humano, en efecto han existido, sino que en el quechua, por ejemplo, en la lengua que conozco, la lengua que he usado desde muy pequeña y hasta ahora en la academia,
Y Delsa Mestas nos dice que hay más de 100 de sufijos. Y cuando uno quiere buscar una palabra, a veces está buscando una palabra como equivalente, o sea, está traduciendo literalmente. Pero se ha dado el caso de que muchas palabras están en un sufijo dentro de una palabra quechua, porque ese sufijo es lo que hace que la categoría sea lo que se está necesitando. Entonces, esto todavía no hemos hecho algo general como parte de nuestra conciencia lingüística y nuestra reflexión lingüística, los propios quechohablantes. Lógicamente, el no quechohablante está buscando que el quechohablante le diga cuál es esa palabra. Y se ha normalizado, se ha ido como a acabar, por ejemplo, esto de decir alguien causai, porque es una traducción literal, incluso ni siquiera tiene el orden estructural del quechua, sino tiene la estructura del castellano. Alguien como adjetivo, causai como vida. O sea, ni siquiera está dentro de la estructura que el quechua tiene, ¿no? Entonces, no quiero ahondar más en esto, pero creo que es una reflexión muy interesante la que nos hace que si permanentemente estamos queriendo equiparar las epistemologías, siempre vamos a correr como cuando el quechohablante acude al castellano sin que eso sea necesario, por el hecho de que desconoce que hay que buscar, hay que hurgar, que sí existe la categoría, ¿no? Lucho, Bien, quizás aumentas algo. Sí, Una cosa muy breve. sí. Lucho, después con el doctor. La cuestión de la traslación de una lengua a otra, que es complicada, ¿no es cierto? De repente pueden decir que piedra, rumi, se puede trasladar a piedra, pero quizás no, porque hay una cantidad de tipos de piedra. Entonces no vas a decir qué piedra es, ¿no es cierto? Pero es más complicado, por ejemplo, digamos, trasladar una lengua, por ejemplo, yaqui, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a traducir yaqui? ¿Dolor? Tristeza, o sea, desavenencia, Desgracia, etcétera. accidente. Pero si nosotros vemos la dimensión física de una piedra para traducir, pero la dimensión, ¿no?, cognitivo-sensorial es mucho más complicado traducir. Entonces, en ese país donde hay 48 lenguas formales, digamos, ¿no es cierto? Mi pregunta para la filosofía es, ¿y qué sabemos de las otras lenguas, digamos, que estamos en este campo, digamos, ¿no? Bueno, ahí me detengo. Gracias, Luis. Doctor Tubino. Respuesta, Lucho, alguito sabemos, ¿ya? Pero no es que no sabemos nada, ¿ya? Alguito sabemos. Y hay que reconocer eso, ¿no? Que las traducciones son siempre interpretaciones desde, ¿no?, un topos, ¿no?, determinado, ¿no? Y viceversa, ¿no? También diríamos, ¿no?, cuando se trata de traducir palabras del castellano al quechua, imagino que también debe pasar lo mismo. Sobre todo porque no hay palabra que no sea polisémica. Y la polisemia depende de qué, del contexto en el que se usa, de la frase en la que se encuentra la palabra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que tengo la impresión de que las lenguas y las cosmovisiones no es que sean inconmensurables, intraducibles, sino que tienen una conmensurabilidad parcial. Y ese es el punto de partida, esa es mi idea, ¿no? Por ejemplo, sobre el tema que se hablaba de la creación de conceptos, etcétera, ¿no? Lingüística, epistémica, hay mucho que decir, ¿no? Mucho que decir. Bueno, Kant hace una diferencia bien interesante en la crítica del juicio entre los juicios reflexionantes y los juicios determinantes. Los juicios determinantes son aquellos que subsumen lo particular en lo universal. Es un concepto universal, lo subsumo y así lo entiendo.
Los reflexionantes son los que van más bien de lo particular al descubrimiento de algo universal, ¿no? Una palabra, por ejemplo, que se descubre a partir de la experiencia, y hay toda una historia de esta palabra, es la palabra genocidio, por ejemplo. Esta palabra no se utilizaba en siglos anteriores. Bueno, en fin. Pero una cosa en la que yo quiero resaltar es lo siguiente. Desde mi experiencia en la Amazonía, no sé si igual pasará en la parte andina, ¿no? Yo tengo la impresión que en la racionalidad andina es más analógica que analítica, ¿ya? Es decir, como yo les decía al comienzo, ¿no? Genetian, ¿ya? Es decir, yo sé, la idea es esta, ¿no? Lo que estoy viviendo no es que yo lo analizo, sino es como cuando sucede tal acontecimiento natural, es como eso, no es eso, es como eso. Entonces, hay siempre digamos, se recurre más a la metáfora que al concepto, ¿no? A la comparación. Y por otro lado, claro, la metáfora crea, es una creación. Incrementa, le da un sentido diferente. Configura. Le da un sentido diferente. Lo que estaba como sujeto lo convierte en predicado, ¿ya? Y es un sentido totalmente diferente. Y lo comparo. Pero es comparando con algo que sucede en la naturaleza. Por eso es que muchas veces fallamos cuando tratamos de buscar conceptos donde hay metáforas o metáforas donde hay conceptos, ¿no? Yo creo que en ese caso sí habría que tomar en cuenta ciertas características de que existen, pues, estas racionalidades analógicas, analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas que decir. Gracias, doctor. Bueno, yo voy a aceptar el reto de Cecilia. Solo voy a hacer un pequeño comentario nada más. El problema es la teoría de la traducción y cómo la aplicamos en el estudio, como han hecho Luis y Gavina, ¿no? Lleva quizás a una reflexión de Martin Heidegger, ¿no? Cuando dice que detrás de la traducción de los textos griegos hay todo un mundo, hay toda una intención, hay inclusive factores culturales modernos que se llevan al pasado. Y en la teoría de la traducción hay el problema del anacronismo. Una discusión muy encendida ha sido, por ejemplo, el libro de Blas Valera, que trató de ser validado y fue cuestionado por una razón sencilla, ¿no? Tenía términos muy modernos. Uno de ellos era genocidio. Y como sabemos, ese concepto se inventó en el juicio de Nuremberg, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de este libro de Blas Valera es justamente por usar anacronismos, ¿no? Y en la teoría de la traducción hay problemas de anacronismo, ¿no? Con esto, Cecilia, quiero decirte que Arguedas era consciente de esos anacronismos. Y cuando empieza a traducir el manuscrito de Huarochirí o escribir el zorro de arriba, el zorro de abajo, estaba consciente que estaba cometiendo anacronismo. Y en vez de utilizar conceptos muy precisos, utiliza metáforas. Y por eso que nosotros conocemos muchos textos en quechua antiguo a través de metáforas. Y le gana Arguedas a Gerald Taylor, porque la de Gerald Taylor es más precisa, ¿no? Va al término lingüístico moderno, pero le gana Arguedas en el sentido de la metáfora. Hay una riqueza del mundo andino que él ha vivido y traslada su traducción hacia ese mundo que él cree percibir en el pasado, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos ustedes su atención. Tienen un break de 15 minutos y comenzamos a las 5. Gracias.